When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver la clasificación de cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono cerrado de 4 lados. Y podremos diferenciar entre paralelogramos y no paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros en los que tenemos lados paralelos 2 a 2. Y los no paralelogramos son cuadriláteros en los que 2 lados son paralelos y los otros 2 no lo son, o ninguno de los 4 lados serán paralelos. Vamos a ver cada uno de los cuadriláteros que corresponden a cada una de las clasificaciones. Entre los paralelogramos vamos a distinguir los cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Veamos las características de cada uno de ellos. Los cuadrados tienen 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. No he comentado que los 4 ángulos de un cuadrilátero suman 360 grados. Por tanto, si los 4 ángulos son iguales, los 4 ángulos serán de 90 grados. Si tenemos un cuadrado de lado A, su área será A al cuadrado. Pasamos a los rectángulos. Los rectángulos tienen, al igual que los cuadrados, 4 ángulos iguales, los 4 de 90 grados. Y tienen lados iguales 2 a 2, y en eso se diferencian de los cuadrados. Si observamos un rectángulo de lados A y B, observaremos que el área será igual al producto de los dos lados, es decir, A por B. Los rombos, a diferencia de los anteriores, tienen ángulos iguales 2 a 2. Es decir, si observamos este rombo, veremos que este ángulo y este ángulo son iguales y este ángulo y este ángulo son iguales. Es decir, los ángulos opuestos son iguales. Y por otro lado, tienen 4 lados iguales. Para calcular el área, determinaremos la diagonal mayor y la diagonal menor. Y su área será el producto de la diagonal mayor por la diagonal menor partido por 2. Con respecto a los romboides, observamos que tienen lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. Es la diferencia con los rombos, que tenían los 4 lados iguales. Vemos que este ángulo y este ángulo son iguales y estos dos ángulos también son iguales. Los lados oblicuos son iguales y los otros dos lados también son iguales. Para calcular su área, multiplicaremos la base por la altura del romboide. Si observamos que si dividimos este romboide precisamente por la altura, lo que tenemos aquí es un triángulo y colocándolo en este hueco, observamos que construiremos un rectángulo. Por ese motivo tendremos que el área de este romboide se calculará de la misma forma que calculábamos el área del rectángulo. Pasamos a los no paralelogramos y distinguiremos entre los trapecios y los trapezoides. Los trapecios están caracterizados porque tienen 2 lados paralelos y 2 lados no paralelos, y además los ángulos son iguales 2 a 2. Observamos este trapecio y vemos que estos dos lados son paralelos y los lados oblicuos no son paralelos. Los lados oblicuos son iguales y los lados paralelos no son iguales. Utilizando el teorema de Pitágoras, fácilmente podremos calcular la altura de este trapecio. Y para calcular el área, haremos
base menor más base mayor partido por 2 y multiplicada por la altura. Con respecto a los trapezoides tenemos que ningún lado es paralelo. Por tanto, un trapezoide sería una figura como esta. Vemos que no tenemos ángulos iguales, no tenemos lados iguales ni paralelos y para poder calcular el área de este trapezoide tendremos que dividir la figura en suma de triángulos. Si trazamos la diagonal que va desde este vértice hasta este vértice, observaremos que podemos obtener dos triángulos. Este procedimiento se llama triangularización. De esta forma calcularemos el área de este trapezoide como la suma de las áreas de los dos triángulos.